a trabajar con los comandos chaflán y empalme, ¿sí? En la que vamos a ver qué son y para qué es y cómo se utiliza cada uno de estos comandos. El chaflán, bisela o achaflanada, de la arista como tal, de dos objetos, ya sea en 2D o las caras adyacentes cuando estemos hablando de un sólido en 3D. Un bisel o chaflán es una línea en ángulo que alcanza los puntos finales de los dos objetos 2D. ¿Esto qué quiere decir? Que va a formar un ángulo o va a cortar dos líneas y las va a unir entre ellas. Dentro de cada uno de esos puntos que nosotros tenemos en un objeto 2D, que es el que trabajamos, nos va a servir justamente para quitarle las puntas que pueda tener un objeto que nosotros estemos desarrollando. O una transición inclinada entre dos superficies cuando nosotros estamos hablando de un objeto sólido en 3D. Las distancias y los ángulos especificados se aplican en orden de selección de cada uno de los objetos. ¿Sí? Eso es muy importante y necesario que nosotros lo vayamos reconociendo y aplicando, porque poco a poco vamos a ir identificando quién sería nuestro objeto uno, quién sería nuestro objeto 2 o viceversa, porque esto también va a depender de cada uno de nosotros. Aquí podemos nosotros observar que estas, estos ángulos cortados o estas esquinas cortadas son a lo que les vengo explicando de que es un chaflán o un bisel, ¿sí? Se les quita prácticamente la punta en la que un objeto lo está solicitando. Ese objeto que nosotros podamos tener para poder desarrollarlo, para poder manejarlo y así entregar. En el chaflán de la esquina superior derecha, si ustedes observan, están numerados los objetos como uno y 2. ¿Por qué? Porque si yo selecciono la línea horizontal que me marca como uno, sí, entonces quiere decir que cuando me pregunte la línea, perdón, la distancia o la primera distancia, voy a colocarla la de la que está al lado de esa flecha. Y la línea vertical la tengo como número 2 porque cuando me pregunte su distancia de recorte, pues voy a indicar la que me especifica en ese plano. Ahora, ustedes van a decir, oye, ¿y puedo colocar como uno la vertical y dos la horizontal? Claro que sí podemos. Podemos especificarlas o podemos modificarlas tal como nosotros queramos. De eso no hay ningún inconveniente entre ellas. Lo único que tendríamos que hacer sería siempre fijarnos la distancia y de qué línea pertenece cada una de las distancias que se están desarrollando, para que así nos pueda salir el objeto tal cual nos los solicitan, porque en muchas ocasiones puede suceder que seleccione yo mi línea vertical como uno y mi línea horizontal como 2 y le designo las distancias a la inversa. Entonces me va a salir en sentido contrario el ángulo de recorte o el ángulo de corte que yo pueda estar designando en ese momento. Entonces, por eso
aquí nosotros tenemos que nada más visualizar esa parte. Si yo a qué línea le designo como primera línea, esa va a tener la distancia número uno. Aquí le designo línea 2 y ese tendría la distancia 2. Esto es únicamente para cuando nosotros vamos a estar manejando, utilizando el comando. Un biselar o un chaflán se va a poder definir mediante la selección de los objetos, que era justamente lo que les estaba yo argumentando. ¿Por qué? Porque si nosotros los seleccionamos en orden diferentes, entonces el, el bisel, ¿sí? O el chaflán que vaya a generar va a estar invertido. Es únicamente por eso que se les hace esta observación, ¿sí? Repito, es con ese afán únicamente, porque en muchas ocasiones pensarán ustedes que no, porque es que me están obligando, porque así no los explicaron que primero horizontal, segundo vertical, no. Aquí puede ser de manera indistinta, no pasa ningún problema. El detalle es que de acuerdo con el orden que yo seleccioné, la línea va a ser también el mismo orden en la que yo voy a colocar la distancia que se va a tener entre los esos dos puntos que yo tenga que generar. También es importante que no nada más se pueden hacer con líneas, ¿sí? Sino que también nosotros podemos trabajar las polilíneas, los rayos y las líneas auxiliares. Sí, cada una de ellas son elementos u objetos manejables dentro de nuestro AutoCAD. Sí, poco a poco es muy importante también que conforme la misma práctica vamos a ir observando ese tipo de términos. Muchas ocasiones, en cierto número de semanas, cierto número de horas, no se puede ver toda una aplicación completa, pero sí estamos abarcando dentro de la aplicación lo básico o lo más esencial posible para poder justamente desarrollar. Si dos objetos seleccionados se encuentran dentro de la misma capa, aquí cuando ya nos indican que es dentro de la misma capa, esto quiere decir que este, la figura está siendo desarrollada en 3D, ¿sí? Es la que ya nos está indicando directamente el qué o el cómo lo estamos manejando. Si se crea la línea definida, se va a crear en esa capa. O sea, ¿qué quiere decir? Aquí ya nosotros podemos tener diferentes capas, porque recuerden que ya nosotros estamos manejando ejes dentro de nuestro plano cartesiano en X, en Y y en Z. Entonces, ya aquí los objetos, sí, ya son en tres dimensiones. De lo contrario, sí, o sea que no se esté generando en una misma capa, como lo estaba argumentando, dentro de una figura 3D, pues bueno, la línea que se vaya a crear va a ser en la capa actual. O sea, ¿qué quiere decir? En la última capa en la que nosotros lo estemos desarrollando. La capa justamente va a afectar a todas las propiedades del objeto que vayan a incluir dentro de ellos el color y el tipo de línea. Muy importante esa parte.
¿sí? Cuando estemos trabajando con objetos 3D y apliquemos un chaflán dentro de ella. Veamos cómo se utiliza el chaflán en 2D, que es donde nosotros estamos trabajando. Para ello, vamos a dibujar, por favor, un ángulo recto de 100%. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a hacer una L, ¿sí? Que nos forma un ángulo recto de 100%. Recuerden que el ángulo recto no necesariamente tiene que ser dentro del primer cuadrante. Pueden ustedes dibujarlos de la forma del segundo cuadrante, del tercer cuadrante o del cuarto cuadrante. Eso va a depender también de cómo nosotros lo tenemos estructurado, cómo nosotros lo estamos manejando y cómo lo queremos desarrollar. En este caso, nos queda como una L, un ángulo recto. Ahora, observemos nosotros que nos están indicando ya en la segunda figura que nuestro bisel va a tener un tamaño de 40 sobre el apartado de la línea vertical y vamos a tener un valor de 30 puntos sobre nuestra línea horizontal. ¿Esto qué me está indicando? Que bueno, yo voy a poder seleccionar, recuerden, indiscriminadamente uno o dos, cada uno de los lados como yo quiera. O si yo quiero utilizar el dato 30 como primer elemento, entonces aquí sería el uno y el otro sería el 2. Vamos, por favor, ahorita lo vamos a formar utilizando la línea horizontal como uno y la línea vertical como 2. ¿Estamos? Ahora, por favor, únicamente ya después de haber dibujado nuestro ángulo recto, vamos a escribir dentro de nuestra línea de comandos el comando chaflán. En ese momento nos va a aparecer en la línea de comandos, nos va a decir designe la primera línea o cuando nos aparezca ese punto, lo que vamos a hacer nosotros es vamos a seleccionar la R de recortar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero que me recorte los valores o las distancias que yo voy a designar. ¿Por qué? Porque si no, me van a quedar los valores ahí. Van a quedar esas distancias, van a quedar ahí y únicamente me va a dibujar el bisel o el chaflán. ¿Sí? Pero los lados van a quedar ahí. Entonces yo le voy a dar recortar y en ese momento cuando le dé recortar presiono el enter. Cuando ya me aparezca otra vez voy a presionar enter. Observen por favor, los pasos fueron chaflán, R o R, enter y enter. En ese momento mi línea de comandos me va a decir designe la primera línea. Otra vez me pide la primera línea. Yo le voy a decir D de distancia. Una vez designada la D de distancia y enter, por favor, en ese momento me va a solicitar la distancia que yo deseo recortar para el chaflán, pero me dice, precise primera distancia. Ok, yo le voy a colocar
En este caso, mi primera distancia es 30 y enter. Después de eso, me dice precise segunda distancia. Voy a colocar 40, enter. Y en ese momento me vuelve a decir en mi línea de comandos, designe primera línea. Como aquí yo invertí el juego, sí, para probar que funcionara, entonces, como me pide designar primera línea, voy a seleccionar como primer punto la línea número uno, ¿sí? Inmediatamente cuando yo hago clic sobre la línea uno, me va a decir designe segunda línea. Yo en ese momento voy a seleccionar la línea vertical. Voy a hacer clic sobre en cualquier parte de la línea vertical. Y en ese momento, como yo le di que recortara esas distancias, me va a aparecer únicamente el segmento azul, ¿sí? Y ya de esta manera, yo lo que hice fue, pues hice o generé el chaflán de esas dos líneas rectas, ¿sí? Así de sencillo se utiliza el chaflán para poder generar o poder hacer que las líneas se generen un chaflán dentro de ellos. Bien, por favor, no dejen de hacer esta figura y ahí les especifica cada uno de los lados y ya también es muy necesario o importante que visualicen que esta parte de acá es lo que ahorita vamos a conocer como empalme, ¿sí? El empalme lo que nos hace es un arco entre las dos líneas o los dos segmentos que estemos desarrollando. Para ello vamos a ver entonces el empalme y de esta forma ya ustedes puedan utilizar tanto el chapa como el empalme. El empalme dentro de AutoCAD, pues bueno, es un arco con un radio determinado, ¿sí? Al igual que el chaflán, el empalme se crea de forma tangente, quiere decir dos líneas que se juntan, o vamos a llamarle una punta o el vértice de un rectángulo para poder generarle justamente acortarle o achatarle las puntas que se están desarrollando. Al utilizar este comando, eh, lo que nosotros podemos hacer es se unen las dos líneas o arcos mediante una transición suave, eliminando cualquiera de las esquinas afiladas y así mejorando justamente la precisión y la estética del diseño. Aquí nosotros se va a eliminar de manera automática también la parte de la esquina que nos estorbe o nos sobre dentro del mismo. Para poder comenzar, pues bueno, aquí viene la parte teórica. Nos dice que vamos a colocar el comando empalme y ya con ello, posteriormente, vamos a seleccionar las líneas que deseamos empalmar y tan solo así de esta manera podemos proporcionar una línea visual de un empalme para poder confirmar la operación que nosotros
Sí, la característica distintiva que va a tener el empalme es la capacidad de definir el radio de transición que va a definir al- a la unión de esas dos líneas. Al pulsar el radio o R, lo que nosotros nos va a pedir posteriormente va a ser la distancia en puntos del radio que se genere. Y de esta forma nosotros podamos recortarlo como el chaflán, poder generar la curva. Veamos el ejemplo que podemos utilizar. Otra vez, por favor, formemos un ángulo recto de 100%, ¿sí? Y nos va a quedar como este. Posteriormente, lo que vamos a hacer es escribir el comando empalme dentro de la línea de comandos. Ponemos empalme, ¿sí? En ese momento nos va a indicar que designemos primer objeto. Otra vez, por favor. Aquí lo que nosotros vamos a hacer, no vamos a designar primer objeto. Así como en el chaflán que lo utilizamos, vamos a poner la letra R o seleccionamos recortar. Vamos a poner le ponemos enter y después otro enter. Igualito que en empalme, aquí seguimos, perdón, que chaflán, aquí seguimos en el mismo lineamiento para poder cortar el enlace. Posteriormente nos dice, designe el primer objeto de nuevo, pero ahora vamos a escribir las letras, perdón, sería R, A, o seleccionamos o damos clic sobre donde dice radio. ¿Por qué? Porque es la distancia, para indicarle que vamos a recortar un radio que se forme de esas figuras. Aquí, no importa a quién de los dos toquemos primero o segundo. Así, aquí, no interesa esa parte como sí interesa realmente en el de Charlotte. Ahora, después de eso, me va a decir en la línea de comandos, precise el radio A de empalme. Entonces, como me pide el radio de empalme, yo voy a colocar los números 3 y 0, 30 y presiono Enter. Una vez que yo ya haya colocado el 30 y Enter, en ese momento me va a solicitar que designe el primer objeto, o sea, la primera línea en este caso. ¿Sí? Yo puedo seleccionar cualquiera de las dos líneas sin ningún problema, ¿sí? Sin ningún tipo de detalle de orden que se pudiese manejar. Como por ejemplo, yo puedo seleccionar en esta la uno y posteriormente, una vez haciéndole clic sobre ella, lo seleccionaría la otra como número 2. Y ya después de haber hecho esa parte, lo que me generaría sería un ángulo vamos a decirle, que corta 30 puntos de dicho ángulo recto. O sea, que quiere decir que mi ángulo recto que estaba formado aquí nos quitó o utilizó esos 30 puntos directamente en cada uno de ellos. ¿Sí? Lo que hizo y que probablemente muchos de nosotros
hacemos de manera manual es formar un arco que se utilice o se forme entre esos dos puntos. Sí, nos ahorró unos pasos para poder desarrollar. Sí, y ahora sí, ya vamos a poder hacer esta figura sencilla donde estamos utilizando los dos elementos. Les pido de favor que primero lo dibujen de esta manera, ¿sí? Y ya después puedan ustedes, sí, pero aquí, perdón, de esta manera, pero en este apartado hay que sumarle los 30 que tenemos. O sea, hacer una línea de 130 y hacer una línea aquí de 70. Ya cuando se utilice el empalme sería de 30 y el chaflán sería de 30 y 20. ¿Sí? Bueno, hasta aquí vamos a quedar con empalme y chaflán.